Ustedes han escuchado mucho acerca del comportamiento de los valores de glucosa medidos por un monitoreo de glucosa. Pues bien, en los siguientes 15 minutos les voy a explicar qué significa cada una de las formas que hace la glucosa después de ingerir alimento y cómo interpretarlo para que puedas mejorar el contenido de tu alimentación. Hoy les quiero explicar un poco más en detalle de dónde surgen esas curvas. Vamos a hablar en principio de tres diferentes tipos de líneas del comportamiento de glucosa. En esta imagen ustedes van a observar el tiempo hacia acá y hacia arriba la concentración de glucosa. Vamos a observar tres patrones. El primer patrón es un comportamiento plano de la concentración de glucosa. No se cambia la glucosa en el tiempo a pesar de haber comido. El segundo patrón es un patrón que identificamos como que sube rápidamente y baja muy rápidamente. Y el tercer patrón es un patrón que vamos a llamar en una parábola. Observamos que no es que tenga un pico, tampoco es plana y tiene un comportamiento muy suave en el tiempo. Cada uno de estos patrones del comportamiento de glucosa tienen una relación con el tipo de alimento que estamos consumiendo. Entonces, para comprender cómo se forman esas curvas de glucosa, vamos a trasladarnos a qué tipo de alimento estamos consumiendo. Observemos este plato. En este plato disponemos de proteína animal. ¿Qué tiene la proteína animal? Tiene proteína, tiene colesterol y tiene grasas saturadas. No tiene carbohidratos. Eso quiere decir que la curva del comportamiento de glucosa va a ser plana. No se va a modificar la concentración de glucosa. Vamos a pasar a las grasas. Aguacate, queso, el yogur sin azúcar. En general, la grasa o los alimentos que contienen alta concentración de grasa también van a mantener una curva que es plana, porque la grasa va a afectar mínimamente la concentración de glucosa. La verdura, algunas verduras pueden contener algún tipo de carbohidrato, pero en general lo que predomina en las verduras son la fibra, las vitaminas y los minerales. Por último, vamos a observar que los carbohidratos tienen diferente comportamiento en la curva de glucosa. Hay carbohidratos que son naturales y que son sólidos, que tienen, por supuesto, una concentración de carbohidrato, pero también tienen otro tipo de componentes, como por ejemplo la fibra. Algunos de ellos tienen también algunos ácidos grasos que van a disminuir la absorción de los carbohidratos. Frijol, lenteja, arveja, garbanzo, por ejemplo, la quinoa, arroz, papa, yuca, plátano. Dependiendo de la concentración de fibra que traiga el carbohidrato, va a tener una absorción un poco más rápida o un poco más lenta. Pero lo que quiero que observemos acá es que hay alimentos que no afectan la concentración de glucosa y hay alimentos que sí pueden afectar la concentración de glucosa. Aquí no estamos hablando si son buenos o si son malos. Afectan la concentración de glucosa. Una vez dicho esto, quiero que empecemos a analizar la curva que sube rápidamente y baja rápidamente. ¿Qué tipo de alimentos podrían ocasionar este tipo de curva? Los carbohidratos, pero no los carbohidratos sólidos naturales que están llenos de fibra, más bien los carbohidratos simples, carbohidratos que tienen azúcar añadida o carbohidratos que son líquidos, como por ejemplo ¿qué? El pan es uno de esos carbohidratos que puede tener esa curva, las galletas pueden producir esa curva y todos los que son líquidos, jugos naturales, gaseosa, agua de panela, cualquier bebida que lleve azúcar puede tener este tipo de curva de control de glucosa. ¿Por qué es importante saberla? Porque esta es la curva que tenemos que evitar. Este pico significa que hay una liberación intensa de insulina. Y cuando se libera intensamente la insulina de manera aguda, digamos en un momento dado, rápidamente la concentración de glucosa cae. Y esa concentración de glucosa puede caer a niveles más bajos que los que nosotros teníamos previamente. No solo esto, este tipo de liberación de insulina genera una respuesta que nosotros llamamos una alteración del sistema nervioso autónomo o disautonomía. Las personas pueden presentar síntomas como temblor, taquicardia, mareo, sensación de que le da la pálida, sensación de debilidad. Y aquí es lo que muchas personas han denominado los síntomas como de
hipoglucemia. En este caso, ¿cuál es la invitación? A que eliminemos y evitemos los carbohidratos que son ultraprocesados, que contienen azúcar añadida, y los carbohidratos que son líquidos, porque van a generar este tipo de curva que es completamente innecesaria. Si esto lo hacemos de manera crónica, lo que estamos haciendo es aturdiendo el páncreas cada vez que consumimos este tipo de alimento. Y esto, a la larga, por supuesto que se va a relacionar con enfermedades como obesidad, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, diabetes y eventualmente a que el páncreas se canse tanto que produzca falla de célula beta. Tenemos otro tipo de curva que es la curva parabólica. Esta curva parabólica se relaciona con carbohidratos que tienen un alto contenido de fibra. En este caso ya estamos hablando, por ejemplo, de las legumbres, frijol, lenteja, arveja, garbanzo. También estamos hablando, por ejemplo, de la quinoa. Estamos hablando de las frutas que tienen mayor cantidad de fibra y eventualmente arroz, papa, yuca, plátano, que pudiera tener una curva que es un poquito más empinada porque tiene menos cantidad de fibra. También tenemos el control de glucosa, que es totalmente plano. Como les decía previamente, eso se obtiene cuando no tiene carbohidrato el alimento. ¿Como qué? Toda la proteína animal, huevo, pescado, carne, pollo, cerdo, chicharroncito, todo eso produce este tipo de patrón de comportamiento de glucosa. El aguacate también lo obtiene, el queso también tiene ese tipo de comportamiento de glucosa, y nos permite saber que cuando consumimos ciertos tipos de alimento podemos predecir cómo se va a comportar la glucosa en nuestro organismo. Como la salud y la alimentación se tratan de un equilibrio, el equilibrio se obtiene cuando comprendemos cómo se comportan las curvas en cada uno de los componentes nutricionales que trae un plato. Entonces, si el plato trae proteína animal, pues entonces el comportamiento es plano. Si el plato trae grasa, pues el comportamiento es plano, y si trae verduras, el comportamiento es plano. Pero múltiples estudios nos han dicho que necesitamos algo de carbohidrato real, nada de ultraprocesado, que es lo que nos está enfermando. Pero necesitamos una porción de un carbohidrato que sea natural, que tenga fibra. ¿Qué pasa si nosotros incluimos una porción de frijol, lenteja, arveja, garbanzo, arroz, papa, yuca, fruta, quinoa, pequeña en cada plato? Obviamente esto de tamaño depende de la actividad física que cada uno de ustedes tenga. Si hacen mucho ejercicio, pues esta porción de plato pues puede ser mucho más grande. Pero si ustedes incluyen un cuarto del plato con un carbohidrato, esa no es la causa de la diabetes ni de la obesidad. La causa de eso son los alimentos ultraprocesados que producen picos en el comportamiento de glucosa. ¿Qué pasa si ustedes incluyen esto? Pues ya sabíamos que el comportamiento de glucosa de este tipo de alimento era así. Pues si ustedes lo combinan con verduras, grasas y proteína, van a observar que el comportamiento de la glucosa va a ser completamente parabólico. ¿Qué estamos buscando cuando explicamos las curvas de glucosa? Estamos buscando explicarles que existen diferentes macronutrientes con un comportamiento de glucosa especial, y que cuando combinamos la grasa, la proteína, la fibra, junto con el carbohidrato que además tiene fibra y es natural, vamos a obtener comportamientos de glucosa completamente naturales y fluidos. ¿A qué los estoy invitando acá? No a que se pongan un monitoreo continuo de glucosa para saber cómo se comporta la glucosa en ustedes. Hay algunas personas que sí necesitan un monitoreo continuo de glucosa. Pero el mensaje final es que ustedes comprendan que nosotros podemos predecir los comportamientos de la glucosa sabiendo qué es lo que estamos incluyendo en la alimentación y combinando apropiadamente. Especialmente no enfocándonos únicamente en la columna de los carbohidratos para llenar todo el plato, no señor. Mezclando verduras, grasas y proteínas para obtener curvas completamente parabólicas. Adicionalmente, comprendimos que las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados que tienen azúcar incluida van a tener un comportamiento de glucosa en pico, que es lo que agudamente nos hace sentir incómodos, nos puede producir la famosa hipoglicemia, y lo que a largo plazo es lo que nos va a traer enfermedades crónicas, la suma de muchos picos en el comportamiento de glucosa.